Mis hermanos, si recuerdan, habíamos comentado hace 2 domingos que íbamos a abrir una serie de prédicas con un tema central que era el corazón herido. ¿Sí lo recuerdan? Ok. Bueno, pues hoy va a ser la continuación. El fin de semana pasado le tocó compartir a la pastora y ahí estuvieron los niños del semillero también ministrando en la alabanza. Gloria a Dios por sus vidas también, ¿verdad? Se ve es parte del fruto de la iglesia y de la fidelidad que Dios está teniendo con nosotros. Vamos a empezar con la palabra, hermanos. Quisiera pedirles que me acompañen con su Biblia y vamos al libro de Mateo 26 y vamos a leer 10 versículos. Vamos a leer del versículo 20 al versículo 29. Mateo 26, del versículo 20 al 29. Ahí me dicen amén en cuanto lleguen, para que lo vayamos leyendo juntos. Mateo 26, versículo 20 al 29. La palabra del Señor siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el Señor en su palabra, vayan leyéndolo junto conmigo, dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿De quién viene hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Cada uno de los 12 que estaba en esa mesa sentado con nuestro Señor Jesucristo empezó a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Traten de imaginarse un poco la escena, hermanos. Era la Pascua, nuestro Señor Jesucristo en la mesa, con sus 12 amigos más cercanos, con sus 12 discípulos, diciéndoles: uno de ustedes me va a traicionar. Todos se preocupan y se preguntan: ¿seré yo? No caen en la confianza de decir: yo no soy. Se preguntan: ¿seré acaso yo? Y el Señor, creo que al momento de contestarles, amplía la duda. En vez de resolverla, como que la hace más grande, ¿no? Dice: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Jesús le dice: tú lo has dicho. Como lo hizo también cuando le preguntaron en frente del gobernador romano si él era el Hijo de Dios. Le dice: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, incluyendo al que lo iba a traicionar. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria a Dios. Vamos a orar para poner este tiempo y esta palabra en manos de Dios. Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, por todo cuanto, Señor, tú nos das, porque no te has olvidado de nosotros, Señor, y nos despiertas un día más. Porque eres tú, Señor, el que pone en nosotros ese querer como ese hacer, siempre por tu buena voluntad, Señor.
porque nos has dado la oportunidad de estar un día más en tu casa, Señor. Y te pedimos, Padre, que el día de hoy sea tu Espíritu Santo, tu presencia, Señor, en este lugar. Que seas tú, Señor, hablando a tu iglesia. Que seas tú, Señor, ministrando esta palabra. Que seas tú, Señor, preparando el terreno de la mente y del corazón de mis hermanos, Señor, para poder recibir este mensaje que tú has puesto, Señor, hoy en mi boca. Porque, Señor, yo solo soy un vil pregonero. Esto, Señor, es palabra tuya y es palabra para tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre, por eso, por ese amor que nos has mostrado, Señor, por todo lo que has hecho, lo que sigues obrando y lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, Señor. Te lo agradecemos siempre con un corazón agradecido y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, en algunas ocasiones les había dicho, cuando el mensaje venía fuerte, les decía, agárrense de su silla porque va a haber turbulencia. Y hoy creo que no va a ser la excepción. El Señor, si ven los pasajes que estamos leyendo, es una escena fuerte de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Es una escena en la que Él está en un lugar rodeado de aquellas personas que son de su confianza, rodeado de aquellas personas que le han dicho que lo aman, rodeado de aquellas personas que lo han seguido por 3 años, rodeado por aquellos que le han dicho, yo te quiero seguir, yo quiero que tú seas mi maestro, enséñame, queremos aprender de ti. Y pasa algo en lo que les dice, de entre ustedes, en ese círculo cercano, en ese círculo de confianza, uno me va a entregar. Uno me va a traicionar. Pero lo que más me sorprende son los detalles que la historia nos va contando y ahorita la vamos a desmenuzar. Porque les dice, aquel que mete la mano en el plato conmigo. Es decir, hablaba de alguien que tenía mucha confianza. ¿Cuántos de nosotros llegan visitas y meten su mano a nuestro plato? A veces no todos, ¿no? Los más cercanos. La familia, los que ya tenemos mucha confianza, los que pues hemos abierto nuestro corazón, son a los que le decimos, agarra hasta de mi plato, ¿no? Agarra. Es decir, el Señor estaba mostrando ese nivel de confianza, ese nivel de cercanía con los que estaban sentados a la mesa. Pero lo que más me asombra de la historia es que a pesar de que reconoce que alguien lo va a traicionar, de que a pesar de que ve la inquietud en el corazón de ellos, aún así, Él no se inmuta. Él les dice en el versículo 26, y mientras comían tomó Jesús el pan y lo bendijo. Él no se quedó con la traición que alguien de su círculo cercano le iba a hacer. Él aún así fue Jesucristo. Él aún así tomó el pan y lo bendijo. Él aún así lo partió. Él aún así se los dio, lo repartió entre sus discípulos y les dijo a todos, coman y beban. Aunque sabía que uno de ellos iba a estar en su contra, lo iba a entregar, lo iba a llevar, lo iba a traicionar, en pocas palabras. Y bueno, con esta lectura les comparto que el tema de la palabra del día de hoy, vamos a hablar de la infidelidad. Vamos a hablar de la traición. Como veníamos viendo, estamos hablando de las heridas del corazón. Y hay heridas profundas en nuestro corazón a raíz de la infidelidad, a raíz de la traición. Y eso es parte de lo que el Señor hoy quiere traer a su iglesia, para que podamos también a través de su palabra y a través del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vernos como un espejo, vernos en Él, vernos a través de su palabra y vemos cómo Él actúa, perdona, resuelve y cómo es lo que hace a raíz y alrededor de una situación de traición. Si bien es cierto, en la Biblia nosotros podemos encontrar muchas historias. Encontramos muchas historias. Algunas de ellas son de héroes. Héroes en que la palabra los pone como tal. Hombres y mujeres sobresalientes, de los cuales pues sus historias son muy famosas, son muy conocidas, nosotros las estudiamos, nos queremos comparar con ellos, los vemos como esos ejemplos por los cuales nosotros tenemos que empezar a caminar a través de la Escritura y cómo tendríamos que ir moldeando nuestras vidas con esas historias de esos héroes que se ven en la Escritura.
Y aunque son pocas esas historias, porque no toda la palabra es palabra bonita, son pocos los ejemplos que tenemos a raíz de todos los 66 libros de la palabra. Nosotros encontramos pocos ejemplos. José, David, Gedeón, es decir, a veces no lo sabemos de memoria, los estudiamos, forman parte de los estudios, ¿no? Que llevamos a veces a la iglesia para ir viendo, pues, cómo fueron esas vidas, cómo se relacionaron con Dios, cómo manejaron sus situaciones, y tratamos de buscarlos como un ejemplo. Pero hoy te quiero invitar a que meditemos en algo. Muchas de las historias que encontramos en la Biblia son historias de villanos. Y de hecho hay más historias de villanos en la palabra que historias de héroes en la escritura. Hay más historias de villanos en la palabra. Son historias de infidelidad, son historias de traición, son historias que reflejan nuestra naturaleza humana caída. Esas historias las encontramos a través de la palabra, a través de la escritura. A veces hasta con historias que pareciera que opacan el brillo de algunos de esos héroes. Y no nos vayamos muy lejos, simplemente con David, que es uno de esos héroes, está en la lista de esos héroes. Ese hombre que a veces estudiamos su vida, que lo llevamos a grupos de alabanza, a grupos de varones, que hablamos mucho de su palabra, que profundizamos en cómo pasó de ser un pastor de ovejas al rey de Israel, que buscamos a través de su ejemplo cómo peleó con el oso, cómo Dios le dio fuerzas y venció al león, cómo derrotó a Goliat a través de su fe y de su obediencia. Es decir, es uno de los héroes que vemos a través de la escritura. Cómo gobernó, lo vemos, lo estudiamos, cómo es que Dios dice de él que tiene un corazón conforme al de Dios. Es decir, son los atributos y cualidades que a veces vemos en una figura como David. Pero también, como parte de su historia, lo que encontramos escrito en la palabra, también vemos a un David cayendo. También vemos a un David pecando. También vemos a un David que no lo hizo una sola vez, sino que en repetidas ocasiones falló, que en repetidas ocasiones resbaló y ofendió a Dios, y Dios no estaba conforme con lo que él había hecho. Lo vemos, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, porque encontramos varios a través de la historia de David, pero lo encontramos, por ejemplo, traicionando a un amigo. Traicionando a un amigo y metiéndose con su esposa. Vemos ese mismo David que venció a Goliat, ese mismo David que llegó a ser rey, ese mismo David al que Dios llega a decir que tiene un corazón conforme a él, lo vemos traicionando. Lo vemos metiéndose con su esposa, del amigo, buscando la muerte del amigo para poder esconder su falta, y lo vemos queriendo salirse con la suya. Y todo esto, hay una gran verdad del por qué Dios nos muestra esto en su escritura. No es casualidad que haya pocos héroes y que haya muchos villanos en la historia. No es una casualidad. El Señor también a través de esto nos deja ver parte de lo que Él nos quiere mostrar y parte de lo que Él nos quiere enseñar. Detrás de que en su palabra nosotros podamos ver pocas historias de hombres de valor, de héroes, y muchas historias de hombres caídos, tiene una explicación incluso en la misma escritura. En 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, nosotros leemos lo siguiente, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, todo lo que aquí hay, esas pocas historias de héroes y esas muchas historias de villanos, son escritura y han sido inspiradas por Dios. Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruirnos en justicia. Es parte del por qué el Señor nos deja ver que hay pocos héroes y muchos villanos. ¿Y por qué nos deja ver que incluso los héroes tienen sus momentos malos? Aún los héroes tienen sus momentos malos. Y continúa en el 17, a fin de, y eso significa un propósito, una intención, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, el Señor nos deja ver estas historias con ese nivel de detalle, sin ocultar lo malo de nuestra naturaleza, sin ocultar lo malo que podemos hacer los hombres cuando estamos y cuando no estamos cercanos a Dios, es para que nosotros podamos ser enseñados a distinguir lo bueno de lo malo, a que podamos ser redarguidos, es decir, identificarnos con su naturaleza caída, identificarnos con la traición, identificarnos con el caer, con el resbalar, con el cometer errores en la vida y poder redarguir nuestro corazón, es decir, que nos demos cuenta de lo malo que pueda haber en nosotros y arrepentirnos. Nos lo permite para corregir el camino de nosotros. Nos permite ver el error en los demás, en las historias de nuestros hermanos de la antigüedad, para que nosotros corrijamos nuestro camino. Y si vemos que estamos acercándonos a cometer los mismos errores que ellos, que podamos dar la vuelta y regresar. Que no sigamos de frente, porque estamos aprendiendo a través de ellos. Dios no esconde nada. En alguna ocasión, una persona me decía, tomando un pasaje precisamente de la historia de David, y decía, ¿ese es el Dios el que sigue? ¿El que permite que un rey de su pueblo haga eso? Hablando de lo que pasó con Betsabé y su amigo, decía, ¿ese es tu Dios? Y yo le decía, sí, ese es mi Dios, porque mi Dios no esconde lo malo que hay en nosotros. Ahí en ningún lado Dios está diciendo, y Dios le dijo que hiciera. Solamente está mostrando lo que el hombre hace por su naturaleza caída. Entonces hay que leer bien la palabra. No es que Dios esté permitiendo, o más bien, no es que Dios esté ordenando que el hombre haga eso. Lo pone para corregir, lo pone para redarguir, lo pone para instruirnos en justicia, para aprender a ser justos, para aprender a ser correctos a través de la vida de los demás, a través de los ejemplos que pone en su palabra. Y esa es la razón del por qué la Biblia no lo esconde, no esconde esos errores. Y es en este sentido que hoy vamos a hablar de un tema que a veces no nos gusta, que a veces es un tanto incómodo. Vamos a hablar sobre la traición, vamos a hablar sobre la infidelidad y vamos a hacerlo siguiendo precisamente esta serie de un corazón herido. Y vamos a hacerlo con 3 puntos. Vamos a desglosarlo en 3 puntos para poder entender esto. Primer punto, el porqué de la traición y por qué nos duele. Primer punto, el porqué de la traición y por qué nos duele. Segundo punto, ¿qué nos dice Dios sobre esa infidelidad? ¿Qué nos dice Dios sobre la traición? Y tercer punto, porque tenemos que tener un punto de comparación, vamos a ver la fidelidad de Dios. Es decir, el otro extremo. En uno estamos nosotros, los humanos, los pecadores, que caemos en traición, que podemos ser nosotros los infieles o podemos ser nosotros los traicionados. Pero por el otro lado y en el otro extremo tenemos también a Dios y a su fidelidad. Y tenemos que verlo mezclado y tenemos que aprender qué es lo que Dios nos quiere mostrar a través de esto. Y voy a volver a leer el pasaje porque lo vamos a desglosar, vamos a irlo viendo. Mateo 26 del 20 al 29. Dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Se lo empezaron a cuestionar. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, el mismo cuestionamiento de los otros 11, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Es decir, yo no te estoy acusando, tú mismo te estás acusando, tú lo estás diciendo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo.
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, bendiciendo, bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión o para perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, en estos pocos versículos vemos una historia grande de varias cosas que están pasando y que vamos a desmenuzar. Les decía el primer punto, el porqué de la traición y por qué nos duele. La traición, hermanos, nace como una negación de amar a la otra persona. Esa es una raíz y ese es un origen de la traición. Cuando alguien no ama a la otra persona, está más susceptible a querer hacerle daño, a querer lastimar, a no importarle la otra persona. Y si no hay amor de por medio, la traición entra muy fácil, muy rápido, se presenta sin dificultad. Porque es una verdad que nadie que de verdad ama, se atrevería a traicionar la confianza de la otra persona. Si tú amaras a alguien, no te atreverías a traicionar. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, cuando sus discípulos se le acercan, cuando lo cuestionan sobre los mandamientos y que le dicen, ¿cuál de todos es el mayor? Él resume todo en dos. Le dice, ama a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, tu mente, tu corazón. Dice, ese es el primero y más grande de todos los mandamientos. Y el segundo, donde entran todos los demás, de no robarás, no traicionarás, no te fijarás en la mujer de tu prójimo, no codiciarás, todo lo demás, que mucho de eso se da gracias a la traición, le dice y lo resume en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es una raíz importante. Si el amor no está de por medio, la traición se puede presentar. Si el amor no está de por medio por tu prójimo, el engaño se puede presentar. La raíz o la falta del amor y la falta de presencia de Dios es el primer detonador de que la traición se pueda presentar. Ese es el primer punto. Y esto no solamente aplica a una relación matrimonial. Porque muchas veces cuando hablamos de infidelidad, nos damos luego la mente nos lleva hacia una relación de pareja, ¿no? Eso no solamente aplica eso, sí aplica allí. Pero también aplica, por ejemplo, cuando haces negocios con una persona. Abres la confianza. Cuando te asocias con alguien. Cuando empiezas a trabajar juntos con un fin, con un propósito, con hacer un negocio, también entra allí. Una falta de confianza, una traición a la transparencia en el manejo de los dineros, ¿no? Una transparencia en los recursos, en la utilidad, que alguien se robe el dinero del otro. Es decir, todo eso es parte de una traición. También aplica, por ejemplo, en la confidencialidad entre amigos. Aquellos que se dicen amigos y que se abren el corazón y que apenas se dan la vuelta y empiezan a contar lo que te dijo, esa falta de confianza, eso es una traición. Es decir, yo estoy hablando de la infidelidad a nivel general, no solamente una infidelidad a nivel del matrimonio, sino todas las infidelidades que se pueden presentar alrededor. Esa falta de deslealtad que puede haber en el mundo alrededor de lo que nosotros podemos estar viviendo o a lo mejor participando, haciendo o nos puede haber sucedido a nosotros. Incluso, vamos a agregar un adicional, estoy hablando de la fidelidad que tú y yo tenemos para Dios. También entra allí. Si nosotros no logramos amar a Dios como Él lo quiere, como Él lo demanda, como Él es necesario por su magnificencia, lo vamos a traicionar. Le vamos a fallar. Vamos a terminar a lo mejor haciendo cosas que sabemos que no le agradan. Vamos a ser infieles con nuestro Dios. Y es esa la infidelidad de la que estamos hablando el día de hoy. Cuando lo vemos ya desde esta perspectiva, que la raíz es la falta de amor por tu esposo, la falta de amor por tu esposa, la falta de amor por tu hermano, tu socio en los negocios, la falta de amor
por las personas que te rodean, la falta del amor de Dios en tu vida y en tu corazón, creo que cambia la perspectiva. Nos damos cuenta de que la traición es una consecuencia de no vivir ni reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Por eso nace la traición. Cuando nosotros no vivimos en el amor de Dios, cuando nosotros no vivimos y no reflejamos el amor de Dios en nuestras acciones, es que caemos en el poder ofender y traicionar a las personas. Es el amor de Cristo en nuestras vidas y en nuestro corazón el que nos va a dar el camino para no caer en esa tentación, para no ser nosotros los que lastimen y los que dañen a los demás. Si lo vemos resumido, es una consecuencia. La traición pasa a ser una consecuencia de la ausencia del señorío de Cristo en nuestras vidas. El que traiciona es porque en su vida Dios, Cristo, no es Señor de su vida. Es un reflejo, es una consecuencia. No puede alguien decirse o decirle al Señor, tú eres mi Señor, y estar traicionando. Simplemente es incompatible. Habla de una falta realmente de un señorío de Cristo en nuestras vidas. Y es algo que cuando sucede, cuando pasa en nuestras vidas, cuando los traicionados somos nosotros, nos duele en gran manera. Son dolores fuertes, son dolores que marcan el corazón, son heridas que se quedan en el alma muy profundas. La traición es fuerte para poder sacar y sanar en nuestra mente y en nuestro corazón. Puede dejar huellas profundas que se quedan y con el tiempo vuelven a salir. Aquellos que han abierto su corazón a una pareja juvenil que les ha traicionado y después crecen, maduran y quieren entablar una relación madura, van a batallar. Porque se queda esa sensación de chin, alguna vez abrí mi corazón y lo apuñalaron. Son cosas que se quedan en el corazón y que necesitamos sanar y entregar a nuestro Señor para que podamos realmente amar con su amor, para que realmente podamos experimentar su amor en nuestras vidas, su señorío en nuestras vidas. Nos duele, y principalmente son de esos dolores fuertes porque sucede en un lugar de confianza y de seguridad. Es decir, regularmente las personas que nos dañan son, como dice el pasaje, son los que meten la mano al plato con nosotros. Esas traiciones, las de la gente cercana, las de la gente de confianza, a las que les hemos abierto el corazón, son las que más duelen. Son las que más nos lastiman. Y son las que más tenemos que ver la manera de entregárselas al Señor. Que Él sea con su Espíritu Santo sanando y consolando toda traición que pueda haber sufrido en nuestra vida, en nuestra persona. Es por eso, porque pasa en el círculo de confianza. Es las personas a las que más les has abierto tu intimidad, lo que a nadie más le cuentas. Por eso es que son heridas que lastiman y lastiman profundamente. En el pasaje vemos a Jesús sentado a la mesa. Las heridas que pasan alrededor de nuestra mesa son las que más nos lastiman. Y Jesús está en esa mesa con 12 personas que tiene 3 años de conocer, que le han abierto y Él se ha abierto a ellos, que les ha llamado mis amigos, que les ha llamado mis hermanos, que les ha llamado mis discípulos, que ha caminado con ellos, que les ha enseñado. ¿Y cuántos no nos ha pasado que alguien con esas características, que se ha sentado en nuestra mesa, que le hemos abierto nuestro corazón, que nos ha conocido en lo más profundo, íntimo, terminan dándonos la mano de frente, sonriéndonos, pero cuando nos damos la vuelta nos dan una puñalada? Esas son las heridas que duelen. Y esa es la traición con la que el Señor se está enfrentando en este pasaje y que nos está mostrando a través de su Escritura, porque nos ha pasado, nos puede pasar en algún momento. Si no nos ha pasado, mantengámonos en la cobertura del Señor para que no nos pase. Pero si nos pasa o nos ha pasado, veamos cómo el Señor resuelve esto, cómo nos va a llevar a través de su propia Escritura en cómo entender qué es lo que tenemos que hacer con esto. Había caminado con ellos por 3 años, compartía el pan, lo partía, compartía la bebida y les llamaba mis hermanos.
Son esas traiciones las que más nos duelen, las de las personas más cercanas, las de las personas en las que hemos puesto nuestra confianza. Pero si nosotros nos cuestionamos en saber qué es lo que más nos duele ante una traición, muchas veces es el sentirnos reemplazados y el sentirnos menos ante la otra persona. Es decir, ese valor que nosotros creíamos que teníamos ante los ojos de los demás, cuando nos traicionan, nuestro valor se va hasta abajo. Es decir, nos lastiman la autoestima. Nos afectan en el valor que teníamos de nosotros mismos, porque a veces nos estábamos viendo a través de los ojos de los demás. Y cuando nos estamos viendo a través de los ojos de los demás, y ese a través del que nos estamos viendo, a través del cual estamos buscando nuestro valor, nos traiciona, ese valor se desaparece. Tenemos que quitar nuestros ojos y nuestra imagen y nuestro valor de las personas. Porque todos, yo siendo el primero, somos humanos y podemos equivocarnos. Todos. No hay uno solo. En la Escritura dice, no hay uno solo que se diga bueno, solamente nuestro Señor. Tenemos que aprender a vernos a través de los ojos de aquel que nos ha dado la redención. Y les decía, son 3 puntos. El segundo punto, ¿qué dice Dios sobre la infidelidad? ¿Qué dice Dios sobre la traición? Y quisiera hacerte primero una pregunta, que te la hagas tú mismo, no necesitas contestarla, es para ti con Dios. ¿Tú crees que eres una persona fiel? ¿Tú crees que tú eres una persona fiel ante los ojos de Dios? ¿Tú te consideras fiel? ¿Tú crees que Dios te puede calificar con ese atributo a ti? ¿Él te podría poner palomita en esa casilla de características? Si nosotros seguimos la historia que estamos leyendo en el pasaje, vamos a ver que Jesús se lo está diciendo a 12 en una sola mesa, a sus 12 de confianza, es decir, se lo está diciendo a toda su gente de confianza, todos los 12. No agarró a Judas solo y no le dijo, tú me vas a traicionar. Se los dijo a todos. Y eso para mí es un mensaje muy claro de que esto el Señor lo tenía que poner sobre la mesa. Porque en esa misma mesa, aunque sabemos que a quién se estaba refiriendo, ya sabemos que estaba hablando de Judas, pero en esa misma mesa estaba Pedro, que más adelante vemos que lo niega. En esa misma mesa estaba Tomás, el que dudó de su resurrección y que tuvo que tocar al Señor en esa misma mesa. El pasaje, si lo leemos, nos lleva a Judas, porque sabemos la historia. Pero si continuamos, en esa misma mesa, no estaba hablando de uno solo. Le estaba hablando a todos, porque todos podían caer en el error de cometer algo que lo ofendiera. Todos. Y cuando lo ponemos así y lo analizamos y lo estudiamos, tenemos que darnos cuenta que cuando el Señor lo pone en su Escritura es para hablarnos a todos. Te habla a ti y me habla a mí. En que nosotros cuidamos y aprendamos de lo que estamos viendo en su Escritura para no cometer el mismo error. Para no cometer el mismo error de Pedro, que a lo mejor no estaba hablando el Señor en ese mismo instante de él, pero él abrió la boca y dijo, no, Señor, yo no te voy a fallar. Pedro estaba en la mesa. Y Pedro se sintió seguro de sí mismo. Ante una acusación que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, diciendo, ustedes no son perfectos y me van a fallar. El Señor estaba diciendo eso. Ninguno de esta mesa es perfecto y me va a fallar. Y él se puso más valor y autoestima de él mismo y no confió en lo que el Señor le estaba diciendo. Porque le estaba diciendo a él, tú también eres imperfecto. Y tú también me puedes fallar. Y es parte de lo que tenemos nosotros que aprender. Él se atrevió a decirle, yo nunca te negaré, Señor. Yo nunca te negaré. Ese mensaje era claro para todos, no para uno solo. Aunque hablaba de Judas en el momento, pero no se lo dijo a solas, se lo dijo enfrente de todos. Porque aplicaba esa sensación y ese poder caer en el error para todos. Es un claro mensaje de cómo debemos cuidar nuestro corazón en todo momento. El Señor nos deja ver eso.
Nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón en todo momento y cuidar nuestra llenura de Él, de su amor, de su presencia en nuestras vidas, para poder amar como Él nos ha amado, para poder amarlo como a Él nos ha amado y amar a los demás como Él también los ama, y no dejar que nuestra naturaleza caída haga espacio en nuestra mente, no dejar que nuestra naturaleza caída haga espacio en nuestro corazón y nos lleve a ser, no los traicionados, los que traicionan. Tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestra mente y mantenernos llenos de su amor, llenos de su presencia, para no caer y ser nosotros los que lastiman. En la Biblia vemos que está llena de esas traiciones. Y la encontramos desde el principio hasta el fin. Y la primera más grande traición que vemos en la Biblia está en el Génesis, en el primer libro. Nosotros vemos cómo esa primera traición se da de nosotros hacia Dios, de Adán y Eva hacia Dios. Esa es la primera traición que se escribe en la Biblia. Somos nosotros traicionando a Dios. Somos los primeros que estamos traicionando. Vemos cómo Adán y Eva simplemente prefirieron escuchar otra voz que escuchar la voz de Dios. Era otra voz hablando, aunque ellos ya habían escuchado la voz de Dios. Hicieron más caso a otra voz, le creyeron a la creación y se olvidaron de la voz del Creador. Fue la primera traición que vemos ahí. Eso fue una declaración. Confío más en otra fuente porque tu palabra no me es suficiente. Eso le pasó a ellos, estando cercanos a Dios. ¿Cuánto no nos podrá pasar a nosotros que estamos alejados? Que estamos en un mundo caído, que tenemos que buscar de su presencia. Que aunque el Espíritu Santo se mueve, se pasea entre nosotros, tenemos que estar abiertos a llamarlo, invocarlo, a abrir nuestro corazón para dejar que obre, a llamarlo. Queremos estar en su presencia. Eso pasó allí en el Edén. Vemos cómo la primera traición fue abandonar a quien no merecía ser abandonado. Ellos abandonaron a Dios. Abandonaron su soberanía, del que no debería ser abandonado, al que no le debíamos nada, más bien al que le debíamos todo. Por quien habíamos sido creados y para quien habíamos sido creados. Adán y Eva lo traicionan. Y es la primera que aparece en la Escritura. Y a lo largo de la historia bíblica, si nosotros vamos revisando en los diferentes libros, vemos como cuando Dios le habla a su pueblo, a un pueblo que le había sido infiel y que todo el tiempo estaba siéndole infiel. Le hablaba una vez, se corregían un ratito y le volvían a ser infieles. Le hablaba una segunda vez, se corregían un ratito y le volvían a ser infieles. Les hablaba por 1000 veces, se corregían un ratito y le volvían a ser infieles. Y lo vamos viendo a través de toda la historia bíblica, cómo Dios estaba allí presente. Les volvió a recordar su amor, les volvió a recordar su gracia, les volvió a recordar su palabra, les volvió a decir por dónde caminar. Caminaban un ratito y volvían otra vez a ser infieles, una y otra vez. En muchos pasajes, cuando Dios se refiere a su pueblo y habla de la infidelidad de sus corazones, lo hace desde una posición de su esposo, el esposo de su pueblo, el esposo de su iglesia. Usa esa referencia. En Jeremías 3:20, nosotros vemos cómo dice: tú me has sido infiel como una esposa engaña a su marido. Hace esa referencia del vínculo, es decir, hace una referencia de un pacto. El matrimonio, nosotros sabemos que es eso, es un pacto de amor y de fidelidad. Y por eso Dios hace referencia precisamente en ese contexto. Ustedes están siendo infiel como la esposa al esposo. Es un pacto, es una relación mutua, es una relación de fidelidad, es una relación de confianza. Así es como Dios se quiere mover y mostrar a nosotros en nuestras vidas. En una relación de apertura, en donde le dejamos que entre y conozca todo nuestro interior de nuestra mente y de nuestro corazón, y donde nosotros buscamos a través de su escritura su mente y su corazón y su voluntad. Es de los dos lados. Y así es como Dios nos hace ver cómo ve Él esa fidelidad o esa infidelidad de nosotros como su pueblo hacia Él. Dios manda incluso a uno de sus profetas, al profeta Oseas,
amar a una mujer que le es infiel. Amar a una mujer que llevaba una vida galante y que lo manda y le dice, ámala. Ámala por encima de sus defectos. Ámala por encima de sus errores. Ámala por encima de su naturaleza caída. Ámala porque yo te lo estoy pidiendo, porque va a ser bueno para ti y porque va a ser bueno para ella. Dios está mandando a uno de sus profetas para mostrar cómo se sentía Él con nosotros. Para que pudiéramos ver a través de los pasajes de Oseas cómo Oseas se sentía cuando veía que ella lo engañaba. Y que podamos ponernos un poco en los zapatos de Dios, de cómo se siente Él cuando nosotros le fallamos. Cuando nosotros no lo honramos. Cuando nosotros no lo alabamos. Cuando no dejamos que su amor obre en nosotros. Esa historia nos la pone para entender esa parte de cómo Él se ha sentido, de cuántas veces nosotros le hemos fallado y cómo Él se ha mantenido fiel a cada uno de nosotros. Muy por encima de todas las veces que le hemos fallado. Muy por encima de todos los errores que hemos cometido. Muy por encima del daño que incluso le hemos hecho a las personas que amamos. A nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros socios de negocios, a las personas a las que hayamos herido, traicionado, que les hayamos fallado. Nos manda para ver cómo Él es fiel y cómo nosotros seguimos siendo infieles. Habla de su pueblo, habla de ti y habla de mí en esa historia. El dolor más íntimo, más personal y el más humillante en Israel cayó por la traición. Su pueblo, aun a pesar de que Dios se manifestaba en medio de ellos, se fueron detrás de otros dioses. Es decir, su corazón se alejó de Dios, del que les dio la vida, del que les dio sustento, del que los sacó por el desierto, del que cuidó su vestimenta, del que abrió el mar rojo. Su corazón se volvía a ir hacia otros dioses. Ellos abandonaron el pacto con Dios. Ese matrimonio, esa relación mutua de confianza, de cercanía, de abrir el corazón, de buscarse, ellos lo rompieron. Cambiaron la fidelidad de Dios por su conveniencia momentánea. Son parte de las traiciones que nosotros vamos viendo a través de la escritura de su pueblo y con las cuales nosotros nos podemos identificar. En muchas de ellas nosotros hemos caído. En muchas de ellas nosotros hemos puesto a Dios a un lado y hemos agarrado a dioses para ponerlo en su lugar. Ya sea nuestro trabajo, a veces hemos confiado más en el dinero que nos da nuestro trabajo y nos olvidamos de su fidelidad. Nos olvidamos que Él es el que sustenta, que Él es el que abre las puertas para que nos llegue trabajo. Y ponemos a nuestro trabajo en el lugar de Dios y a Dios lo hacemos a un lado. A veces puede ser el dinero, a veces puede ser tantas cosas, hasta un ídolo al cual le pongamos nuestra confianza, y le oremos y le confiemos nuestro porvenir y no a Dios. Hemos hecho y agarrado muchos dioses. Hemos abandonado su pacto porque nos confiamos de que Él es fiel. Nos confiamos de que Él no nos va a fallar. Nos confiamos de que si llego con un corazón contrito y abro las manos y oro, Él me va a escuchar. Pero la parte que nos corresponde, esa fidelidad de nosotros para Él, en esa fallamos. En esa no damos todo. Yo en varias ocasiones había comentado con la pastora que a nosotros nos gusta venirnos hasta enfrente. En los servicios, en la alabanza, en la adoración, estamos hasta enfrente. Cuando es el momento de los diezmos, de las ofrendas, yo cierro mis ojos y yo alabo. Yo trato de cuidar mi corazón para no ver quién llega tarde, por ejemplo. Y no estoy viendo a nadie, volteo a ver a todos en general. Pero a ver quién llega tarde y no está en el tiempo en el que es el que nosotros le damos a Dios de su alabanza. Yo prefiero pararme enfrente para no ver hacia atrás. Y así yo no castigo ni daño mi propio corazón. Y no sé si alguno llegó tarde, no lo sé. Y yo los abrazo por igual y me acerco por igual y los saludo por igual. Pero ojo, no es conmigo con el que tienen que estar bien. Esa alabanza no es para mí, no es para mis ojos, no es para mis oídos, no es para alegrar mi corazón, es para alegrar el de Él.
Y en esos momentos es donde nosotros le fallamos. No en esa fidelidad de Él para nosotros, sino en la que nosotros le damos a Él. Es ahí donde nosotros rompemos y abandonamos el pacto. En Ezequiel 16, nosotros podemos leer, es un relato de un esposo que lo dio todo, y de una esposa que se vendió a otro. Encontramos ese pasaje en Ezequiel 16. ¿Sabes qué es lo más devastador? Que el día de hoy nosotros continuamos haciendo lo mismo. Jesús expone en este pasaje que leemos de Mateo, expone la traición humana, expone la facilidad de nuestra mente y de nuestro corazón de alejarnos de su presencia. La escena más incómoda de todos los evangelios es cuando Jesús le dice a Judas, amigo, mientras Judas lo traiciona con un beso. Es una situación incómoda. Pero Jesús, sabiéndolo, le recibe y le dice, amigo. Y él le da un beso. Y con ese beso lo entrega. Es una situación incómoda que él lo ha vivido y que a lo mejor a nosotros nos ha pasado en algún momento. De sentir o de dar ese beso y apenas nos damos vuelta, nos apuñalan. Es importante que veamos esto. Toda la Escritura siempre nos lleva a que aquellos que estamos cargados y que traemos algo no sanado en nuestro corazón, que podemos y tenemos la libertad de alabanza y de adoración, de acercarnos al trono de su presencia para entregárselo, llevárselo y decirlo y derramarnos ante Él. Esto me dolió, o esto me duele aún el día de hoy. Y decirle, Señor, te lo entrego. En toda la Escritura está. Que lo busquemos con un corazón contrito y humillado. Que clamemos a Él y Él responderá. Que toquemos y Él abrirá. En toda la Escritura nos manda y nos llama a que lo busquemos a Él y a su presencia. Para que todo esto se lo podamos entregar. Si esa fue una situación incómoda, lo más escalofriante después de esto es que hay quienes hoy de entre nosotros terminamos siendo Judas. De entre nosotros. Y que a veces las 30 monedas que a Judas le dieron parecieron hasta demasiado. Traicionamos a Dios hasta por menos. Por menos de 30 monedas de plata. Lo hacemos. Un pecado que no queremos soltar. Con el cual nos sentimos todavía cómodos, pero sabemos que no le agrada. Y persistimos y no lo soltamos y no nos arrepentimos. Con eso estamos rompiendo el pacto con Dios. Lo estamos traicionando. Con una justificación elegante para no hacer lo que Dios nos pide, para no darle lo que Dios necesita, merece para su honra y para su gloria y para su alabanza. Una justificación pequeña que podemos tomar para no ir a su casa a alabarlo. Esas justificaciones pequeñas son menos que 30 monedas. Y a veces entre nosotros seguimos faltando al pacto con Dios por menos de 30 monedas. Un decirle a Dios más tarde, Señor. Luego, más adelantito, me lo recuerdas después. Es no honrar el pacto que tenemos y que Dios ha hecho y que Cristo ha hecho. Porque si recuerdan el pasaje, Él pasó por alto la ofensa, partió el pan, les dio el vino, les dijo coman. Y en este vino es mi sangre y es un pacto nuevo que hago con todos. Primero lo mío y después lo tuyo, Señor. Es faltarle al pacto que tenemos con Dios. Tercer punto, la fidelidad de Dios. Creo que hasta aquí nos ha quedado claro de que el que es fiel es Él. Del que los que somos infieles somos nosotros. De que el corazón engañoso y débil no es el de Él, es el de nosotros. Que los que somos susceptibles a fallar somos nosotros, pero su fidelidad es inmutable. Hasta aquí ha quedado claro eso. Vamos a verlo un poquito más a detalle. En 2 de Timoteo 2, versículos 11, 12 y 13, 2 de Timoteo 2, versículos 11, 12 y 13 leemos. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él.
Vean la fidelidad de Dios. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Su fidelidad abarca incluso en lo que nos ha dicho que Él no va a hacer por nosotros. También incluye esa parte. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si nosotros fuéramos infieles, Él es el que permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es justo. Él no es hombre para equivocarse ni arrepentirse. Él es fiel en su palabra. Somos nosotros, los humanos, los que cambiamos. Dios no sabe cómo ser infiel. No está en su naturaleza. Él no sabe cómo decirnos que sí y darnos un no. Él no sabe cómo sonreírnos de frente, darnos la mano y al darnos la vuelta apuñalarnos. Él no sabe hacer eso. Eso lo hacemos los hombres. Eso lo hacemos nosotros. No va, simplemente no puede, no va con su naturaleza. ¿Y sabes qué hace Dios con la naturaleza humana? ¿Qué hace Dios con esa infidelidad de nosotros? Él no nos consume. Él tendría la capacidad de mandar fuego hoy y consumirnos a todos. Decir, hasta aquí, ya, llegué con ustedes. Pero Él no nos consume. Él no nos traiciona. Él paga el precio de nuestra propia traición con su sangre. Eso es lo que hace Dios. Él no nos consume. Él da su propia sangre, dio a su propio Hijo para pagar el precio de nuestras traiciones. Él pagó por ti y por mí, por lo que nosotros hemos hecho mal. Ese es nuestro Dios. No el que nos consume, sino el que nos ama y nos perdona, aún en medio de nuestros más grandes errores. Y a pesar de que nosotros cambiemos por mucho menos a Dios, por mucho menos de esas 30 monedas, Él no nos cambia. Nosotros lo entregamos por muy poco. Lo damos. Nos salimos de su cobertura, de su pacto, por muy poco. Y Él no nos cambia. Él no nos reemplaza. Él no nos traiciona. El dolor que destruye al ser humano es el mismo que Jesús cargó en la cruz. Ese mismo dolor que nos destruye, que nos lastima por lo que hemos hecho o por lo que nos han hecho, ese dolor es el mismo que ya cargó Jesús en su cruz. Para poder llamarte a ti otra vez amigo. Como ese amigo que le dijo a Judas, para poder llamarte otra vez a ti, hijo. Él ya lo cargó en la cruz para decirle otra vez a su iglesia, esposa amada. Él ya lo cargó en la cruz para poder decirnos, esposa amada. Tuvo que venir su hijo y subirse a esa cruz. No porque lo merezcamos. Eso es algo que tenemos que comprender. Él no lo hace porque lo merezcamos, sino porque definitivamente su fidelidad rompe ciclos que nuestras traiciones jamás podrán romper. Es más grande su amor y su fidelidad que nuestras traiciones y nuestra iniquidad. Es más grande su amor. Es más grande su fidelidad. Tristemente nosotros, como humanos, siempre vamos a estar rompiendo ese pacto. Sobre todo si no estamos cercanos a Dios. Si no lo buscamos, si no clamamos por su presencia, si no tenemos hambre y sed de su palabra, vamos a seguir rompiendo ese pacto una y otra vez. Desde Génesis Dios está haciendo un pacto con todos. Siempre en los pactos que vemos a través de la Biblia, porque han sido varios pactos que Dios ha hecho con la humanidad. El primero fue en el Génesis, después con el diluvio, hizo un nuevo pacto con la humanidad. Y después, el último de ellos es con Cristo. El último pacto que Dios ha hecho con todos nosotros es a través de la sangre de Cristo. Pero en cada uno de los pactos que Dios ha hecho con nosotros, vemos un mismo patrón. Dios promete fidelidad, el hombre promete obediencia a Dios. Así se hace el pacto. Dios promete fidelidad y el hombre le promete obediencia a Dios. ¿Y qué es lo que vemos? El hombre fallando y a Dios permaneciendo. Es el mismo patrón. Fue el mismo patrón con Adán y Eva, fue el mismo patrón en el diluvio, fue el mismo patrón con Cristo. En esta época
con nuestro Señor sigue siendo el mismo patrón. Como humanos seguimos fallando y Dios, como Dios, sigue permaneciendo. Es muy gráfico poder ver esto en el Génesis y a veces casi no lo entendemos. Pero, por ejemplo, Dios demanda a Abraham, a partir de los animales, que los parta, que haya un sacrificio, que haya una sangre, que la sangre pague. Y en la antigüedad eso significaba que si yo rompía mi parte, que me pase lo mismo que esos animales. Era una declaración donde Abraham decía, si yo te fallo, que me pase lo mismo que esos animales, que haya, con mi sangre yo pueda dar un sacrificio para ti. Y termina siendo un pacto imposible porque Dios tiene que tomar ambas partes. Dios tiene que mantenerse en su fidelidad y también dar el sacrificio. Dios tiene que poner el becerro. Dios lo tiene que hacer porque resultamos incapaces de poder hacerlo por nosotros mismos. Resultamos incapaces de poder mantenernos en esa obediencia con el Señor. Resultamos incapaces de poder amarlo como Él nos ha amado, de poder reflejarlo como Él quiere que lo reflejemos, a través de nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro carácter, nuestra alabanza en el día a día. Israel, su pueblo, el pueblo de Dios, ha representado siempre la historia de una esposa infiel. Creo que es una de las características que podemos ver a través de toda la Escritura. Cuando se refiere a su pueblo, en muchos libros, en muchos pasajes de los profetas mayores, los profetas menores, Dios siempre les está diciendo, infieles ya, yo sigo aquí con ustedes sosteniéndolos, guiándoles, mandándoles profetas, hablando a sus vidas, y ustedes siguen fallándome una y otra y otra y otra vez. Podemos ver cómo Ezequiel, Oseas nos revelan lo que nadie quiere aceptar. Dios se presenta como un esposo traicionado. Podemos ver a un esposo traicionado en la palabra, que muestra su dolor, que muestra un dolor real por un pueblo que no lo ama. Israel no solo rompe las reglas, fue tanta su idolatría y fue tanta su infidelidad que tuvieron que romper el matrimonio. Su pueblo tuvo que romper el pacto con Dios. Buscar otros dioses implica un adulterio espiritual. Nosotros sabemos lo que Dios opina del adulterio, pero poner otros dioses en nuestra mente y nuestro corazón es adulterar ante la fidelidad de Dios. Es como decir, yo tengo otro Dios en el cual pongo mi confianza, pero cuando me siento mal busco la presencia de Dios, me arrodillo y lo busco, voy con un corazón contrito, pero Dios nos recibe y huele. Tenemos perfume de otro hogar. Imaginen el corazón de Dios. Cuando lo buscamos por algo que necesitamos y 2 días atrás estábamos en otro hogar. Estábamos con otros ídolos. No estábamos confiando en Él. No estábamos alabándolo a Él. Llegamos así. Y Dios nos muestra a través de su palabra, se muestra como ese esposo herido, traicionado, que sin embargo sigue fiel, sigue firme, sigue manteniendo su pacto con cada uno de nosotros. Lo más asombroso de la historia es que cuando vemos que somos nosotros los que continuamente rompemos el pacto, y lo podemos resumir, vemos a un Pedro que lo niega, vemos a un Judas que lo traiciona, vemos a sus discípulos que huyen, vemos cómo su nación lo rechaza, vemos cómo los líderes religiosos mienten al pueblo, vemos cómo el poder romano lo ejecuta. Alrededor de él hay traición, hubo traición. Nadie te puede entender mejor que él si has sido traicionado. Nadie. Porque a él lo han traicionado. Aún su gente más cercana, aún a quienes les abrió el corazón, lo traicionaron. Pero tenemos que aprender de Él. Él no los crucificó a los que los traicionaron. Él los amó. Él los perdonó. Él partió el pan con ellos. Él les dio su vino y les ofreció, aún en medio de la traición, ese nuevo pacto. Ese es nuestro Dios. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Ese es como Dios reacciona ante la traición. Él no nos pide que nos desquitemos. Él nos pide que perdonemos.
Él nos pide que nos quedemos en la mesa. Él nos pide que partamos el pan. Él nos pide que lo demos, que lo sirvamos, que les lavemos los pies. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que nosotros amamos y adoramos. La infidelidad del hombre no solo rompe el pacto, termina rompiendo al pactante. Nuestra infidelidad terminó crucificando a Cristo. No solo nos aleja de su pacto, lo molió a Él. Hizo que tuviera que subirse a una cruz nuestra infidelidad, nuestra falta, nuestra traición, nuestra falta de amor, terminó moliéndolo a Él. No solo fue romper un pacto, lo rompimos a Él en esa cruz. Y dentro de todo esto, lo más brutal es que vemos a Jesús en Mateo 26, 28, que toma la copa, que les dice: esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Lo estás entendiendo? No los crucifica. Les ofrece otra vez su pacto. Les vuelve a extender la mano con su sangre. Como en Génesis 15. Solo que ahora los animales no están partidos a la mitad. Ahora es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo el que tuvo que ser partido por la mitad. Cristo viene a hacer ese cumplimiento. Cristo viene a hacer el cumplimiento de ese ritual de Abraham, al que le pidió: confía en mí y entrégame a tu hijo. Cristo es ese cumplimiento. Dios mismo le dice en Génesis: si ustedes rompen el pacto, que me pase a mí. Si ustedes rompen el pacto, que me pase a mí. Dios lo declaró en Génesis. ¿Y qué crees? Le pasó. Le pasó en una cruz. Él ya pagó por todo lo que hemos hecho nosotros. Vemos a través de los pasajes de la Biblia cómo Jesús es Dios caminando entre los otros. Cómo Jesús carga con toda la infidelidad humana. Cómo Él paga lo que nosotros rompemos. Cómo Él muere como un traidor siendo los infieles nosotros. Ese es nuestro Señor. Él murió en una cruz como traidor, siendo que nosotros éramos los que lo habíamos traicionado. Gracias a Dios, a su voluntad y a su fidelidad, y todo eso, Dios, su amor de Dios, la voluntad de Dios y la fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad. Si no, estaríamos perdidos. El amor de Dios, la voluntad de Dios y la fidelidad de Dios depende de quién es Él. Y gracias a eso es que somos salvos por gracia. Si dependiera de nosotros, no sé qué sería de nosotros. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no cambia, Él no fluctúa, Él no negocia, no está impresionado con tu lealtad tampoco. Y en medio de todo esto, Él está comprometido con su voluntad. A un nivel que si de verdad dimensionáramos, nos dejaría sin aliento. Muy por encima de toda la maldad, muy por encima de la inequidad, muy por encima de nuestros pecados, muy por encima de nuestra infidelidad, muy por encima de todo lo que hay en malo en nosotros, su amor está por encima. Y es eso lo que nos mantiene vivos al día de hoy. Es ese amor que nos mantiene. Él termina siendo no solo el juez. Dios no termina siendo solo el juez. No solo el que va y firma el contrato, sino literalmente es el esposo que restaura la alianza rota. Mientras nosotros cambiamos, mientras nosotros dudamos, mientras nosotros fallamos, mientras nosotros nos alejamos, mientras nosotros nos enfriamos, mientras nosotros le damos honra a algo más que no es a Dios, mientras nosotros le damos más importancia al dinero, al trabajo o a tanta cosa que no es Dios, Él sigue diciendo lo mismo, desde Abraham hasta la cruz. Dios dice: yo camino por este pacto, aunque tú no puedas. Yo camino por este pacto, aunque tú no puedas. Cuando nosotros solamente rompemos por dentro las tradiciones, los hábitos, Dios nos ama por gracia. Ese es nuestro Dios. Así que, ¿qué es lo que estamos esperando para rendirnos a sus pies? ¿Qué es lo que estamos esperando para agradecerle por esa fidelidad? ¿Qué es lo que estamos esperando para obedecerle? ¿Qué es lo que estamos esperando para arrepentirnos? ¿Qué es lo que estamos esperando para sacar esos ídolos de nuestra mente y de nuestro corazón y decirle: Señor, perdóname todas las veces que te he fallado.
Perdóname todas las veces que te he dicho después, Señor. Perdóname todas las veces en que te he prometido hacer algo y no lo he hecho. Perdóname, Señor, todas las veces en que he confiado en mis propias fuerzas. Perdóname en todas las veces en que le he dado más importancia a lo mío primero y a lo tuyo al último. Perdóname, Señor. A través de todo este tiempo vemos una y otra vez que a nosotros nos hace falta eso. Arrepentirnos, pedirle perdón y caer rendidos a sus pies. Porque el que se ha mantenido fiel a partir de toda la historia, desde Abraham hasta la cruz, y si lo vemos a futuro en el Apocalipsis, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Él no cambia ese amor y esa fidelidad por nosotros. Tenemos que cuidarnos para ir cerrando con el tema. Tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidar de algo, que nuestra mente y nuestro corazón esté su presencia, esté su palabra, llenarnos de su espíritu, llenarnos de su palabra, gozarnos en su presencia, para que no dejemos que el enemigo meta ideas que no son de él, para que no dejemos que la traición nos arrastre a ser nosotros los que lastiman, e incluso para perdonar a los que nos han lastimado. Eso no se puede hacer si Dios no lo hace en nosotros. Solamente es Él, su Espíritu Santo y su presencia, la que trae ese consuelo, la que da ese confort, la que repara esas heridas, la que sana desde lo más profundo de nuestro corazón esos golpes, esas heridas, esas traiciones. Solamente su presencia y su llenura dan esa sanidad, esa salvación. Pongámonos un momento de pie. Meditemos un segundo en la palabra que nos ha traído el Señor el día de hoy